La lucha libre mexicana no es solo un deporte, es un espectáculo lleno de drama, pasión y tradición. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de la caída de algunas de las máscaras más icónicas, símbolos de identidad y orgullo para los luchadores. La mayoría de estas historias involucran a talentos mexicanos que perdieron lo más preciado de su carrera en combates épicos. Sin embargo, también hubo extranjeros que llegaron a México con sus rostros ocultos bajo máscaras imponentes, pero que, en un giro del destino, las perdieron en tierras aztecas. Hoy reviviremos las historias de 10 luchadores extranjeros que perdieron su máscara en México, cambiando sus carreras para siempre. Número 10. Australian Suicide, el aéreo que cayó ante la traición. Australian Suicide no era un luchador cualquiera. Con un estilo aéreo espectacular y una agilidad envidiable, este australiano encontró en México su segundo hogar. Desde su llegada a lucha libre se convirtió en una figura querida por los aficionados. Su primer gran rival fue Pentagon Jr., con quien libró batallas memorables. Todos esperaban que, en algún momento, se enfrentaran en una lucha de máscara contra máscara, pero el destino tenía otros planes. La traición llegó de la mano de Daga, otro miembro de los Perros del Mal. Después de perder ante Australian Suicide en Triple Manía por la Copa Antonio Peña, Daga no pudo soportar la derrota. En un acto de venganza, lo atacó brutalmente y le arrancó la máscara, dejando al descubierto parte de su rostro. El desafío estaba servido. Héroes Inmortales sería el escenario de su lucha de apuesta. En un combate lleno de emociones, Australian Suicide dio todo lo que tenía. Sin embargo, Daga, con su estilo despiadado, logró someterlo. El australiano, agotado y sin fuerza, se rindió. Su máscara cayó, y bajo ella se reveló el rostro de Broderick Sheffer. Daga no solo ganó la lucha, sino que también se llevó la máscara como trofeo, marcando el fin de una era para Australian Suicide. Número 9. Black Cat, el mexicano que luchó como extranjero. Black Cat es un caso peculiar. Aunque nació en México y pertenece a una de las familias más legendarias de la lucha libre, es sobrino de Hijo del Santo y nieto de Blue Demon, decidió presentarse como un luchador extranjero. Con una máscara que combinaba elementos japoneses y estadounidenses, Black Cat se unió a los Gringos Locos, un grupo de rudos que sembró el caos en los rings mexicanos. Su rivalidad con Máscara Sagrada llegó a niveles insospechados. El odio entre ambos era tan intenso que se enfrentaron en una lucha de máscara contra máscara en Triple Manía. Máscara Sagrada llegó lesionado al combate, pero eso no lo detuvo. En una batalla llena de drama, Máscara Sagrada logró desenmascarar a Black Cat, revelando su rostro y demostrando que en el fondo era mexicano. Aunque técnicamente no era extranjero, su presentación como tal lo hace merecedor de un lugar en esta lista. Número 8. La Torre Infernal, el gigante que cayó ante Canek. La Torre Infernal era un luchador imponente. Con su altura y peso, intimidaba a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Este extranjero llegó a México con la intención de dominar, pero se encontró con un rival que no estaba dispuesto a ceder, Canek. En un combate de apuesta, Canek y la Torre Infernal lucharon en una batalla que llegó a las 3 caídas. Finalmente, Canek logró someter al gigante, arrancándole la máscara y revelando la identidad de Joe Franklin, un luchador estadounidense que soñaba con conquistar México. Número 7. Steel, el canadiense que cayó ante el Rayo de Jalisco. Steel, cuyo nombre real era John Morley, llegó a México como un luchador enmascarado con un físico imponente. En el Consejo Mundial de Lucha Libre, CMLC, se convirtió en una figura dominante, ganando el Grand Prix de 1997 y derrotando a El Rayo de Jalisco Jr. en una lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo. Sin embargo, el Rayo de Jalisco no olvidó la humillación. Un año después, lo retó a una lucha de máscara contra máscara. En un combate lleno de emociones, el Rayo de Jalisco logró desenmascarar a Steel revelando su rostro. Aunque Steel perdió su máscara, su carrera no terminó ahí. Más tarde, bajo el nombre de Val Venis, se convertiría en una estrella en la WWE. Número 6. Kato Kung Lee, el artista marcial que cayó ante el Hijo del Santo. Kato Kung Lee era un luchador experimentado y un maestro de las artes marciales. Con una carrera llena de éxitos, llegó a México como un rival temible para Hijo del Santo. En 1986, ambos se enfrentaron en una lucha de apuesta en el Auditorio de Tijuana. El combate fue brutal. Kato Kung Lee dominó gran parte de la lucha, pero Hijo del Santo, con la ayuda de Perro Aguayo, logró revertir la situación.
En un momento de gloria, Hijo del Santo aplicó una llave de rendición, obligando a Kato Kung Lee a rendirse. La máscara del artista marcial cayó, revelando el rostro de Johnny Lezcano, un luchador panameño que dejó una huella imborrable en la lucha libre mexicana. Número 5. Muerte cibernética. El puertorriqueño que cayó ante la parca. Muerte cibernética llegó a México como una figura enigmática. Con una máscara que combinaba elementos futuristas y oscuros, se convirtió en un rival temible para la parca. En Triple Manía, ambos se enfrentaron en una lucha de máscara contra máscara. El combate fue una guerra total. Muerte cibernética luchó con todo, pero la parca demostró por qué era una leyenda. Con una desnucadora final, la parca ganó la lucha y desenmascaró a Muerte cibernética, revelando su rostro. Aunque perdió su máscara, Muerte cibernética se reinventó como el Mesías, convirtiéndose en una de las figuras más importantes de la lucha libre mexicana. Número 4. Conan, el gigante que cayó ante el perro aguayo. Conan era un luchador imponente. Con su físico y máscara, intimidaba a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Sin embargo, en 1991 se encontró con un rival que no temía a los gigantes, el perro aguayo. En una lucha de máscaras, Conan y el perro aguayo se enfrentaron en un combate lleno de emociones. Sin embargo, un error del árbitro terminó por darle la victoria a el perro aguayo. Conan perdió su máscara, revelando su rostro y marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera. Número 3. Blue Blazer. El canadiense que cayó ante el príncipe Maya, Blue Blazer, cuyo nombre real era Owen Hart, llegó a México como un luchador enmascarado con un estilo técnico impresionante. En el torneo de 4 caminos se enfrentó a el príncipe Maya en una lucha de máscaras. Aunque Blue Blazer demostró su talento, una distracción le costó la lucha. El príncipe Maya lo desenmascaró, revelando el rostro de Owen Hart. Aunque perdió su máscara, Owen Hart regresó a la WWE, donde se convirtió en una leyenda. Número 2. Pegasus Kid, el canadiense que cayó ante el villano tercero. Pegasus Kid, cuyo nombre real era Chris Benoit, llegó a México como un luchador técnico y aéreo. En el torneo de 4 caminos se enfrentó al villano 3 en una lucha de máscaras. Aunque Pegasus Kid dominó gran parte del combate, el villano 3 logró revertir la situación. Con un movimiento final, el villano 3 ganó la lucha y desenmascaró a Pegasus Kid, revelando el rostro de Chris Benoit. Aunque perdió su máscara, Benoit se convirtió en una de las figuras más importantes de la lucha libre. Número 1. Love Machine, el norteamericano que cayó ante Blue Panther. Love Machine, cuyo nombre real era Art Barr, era un luchador carismático y técnico. En el 36 aniversario de la Arena México se enfrentó a Blue Panther en una lucha de máscaras. El combate fue una batalla técnica. Sin embargo, un error de Love Machine lo llevó a perder la lucha. Blue Panther lo desenmascaró revelando su rostro. Estas son las historias de 10 luchadores extranjeros que perdieron su máscara en México. Cada una de estas caídas marcó un antes y un después en sus carreras, demostrando que en la lucha libre nada es para siempre.